El artículo que nos tocó es Latin Companies Take Natural Approach to Reduce Foreign Exchange Heading. El artículo habla sobre la alta volatilidad del tipo de cambio en los países de América Latina durante el 2018 y la necesidad de las empresas de tomar cobertura para seguir existiendo en el mercado. Compara básicamente la cobertura tomada por Amaggi, que es una exportadora de soja brasileña, y la TAM, la aerolínea más grande de Latinoamérica. Bueno, Amaggi, como ya mencioné, es una exportadora de soja con base de operaciones en Brasil, por lo que sus ingresos de exportaciones son en dólares y sus costos están en reales brasileños. Y ante esto, tiene invertido 10 billones de dólares en derivados para cubrirse del tipo de cambio. Durante el evento de Aerofinance, que es un evento de tesorería y gestión de riesgos en Brasil, el tesorero de la compañía, Adriano Araujo, mencionó que antes realizaban hasta 60 transacciones de cobertura al día, hasta que su estrategia fue la creación de un sistema de tesorería automatizado que básicamente encuentra compensaciones internas para las exposiciones al tipo de cambio, pero en las líneas del negocio de la compañía. El sistema tardó en realizarse 3 años, pero gracias a esto las transacciones se reducen a menos de 15 por día, tomando el número neto y haciendo un hedge que cubra la exposición general. También manifestó que ahorraron 2 millones de reales brasileños y que sin el sistema necesitaría 3 veces su personal de tesorería actualmente. Sin embargo, la cobertura automática todavía tiene algunos desafíos, como seguir la data real de las diferentes líneas de la compañía, como fechas de vencimiento en el pago de sus obligaciones, y esto se está trabajando con la mejora de los procesos en el área comercial. Ok. Ya, por el lado de la TAM, como ya comentó Viviana, es una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica y tiene un perfil de riesgo un poco más complejo que Amaggi porque maneja varios ingresos de más de 25 divisas, justamente porque corresponden a los países en los que opera. Y sumado a esto, no solamente están expuestos al riesgo cambiario, sino también están expuestos al riesgo de commodities, que en este caso es el combustible. La lectura menciona que en el 2018 sus resultados se vieron afectados por el aumento del precio del combustible y por la devaluación de dos divisas, que es el real brasileño y el peso argentino. También algo que es importante mencionar es que la TAM es la unión de LAN y TAM tiene base en Brasil, entonces el real es la principal moneda, entonces están bastante expuestos por ese lado. Investigando un poquito más, encontré que la estructura de ingresos de LAN corresponde un 58% a dólares, 21% al real brasileño y el resto son vuelos domésticos en moneda local, en esto de las 25 monedas que había hablado antes. Y correspondiendo a gastos, más o menos el 56% es en dólares, lo que corresponde a combustible, tasas aeronáuticas, arriendo de aviones y seguros, y por otro lado, en moneda local tienen remuneraciones de salarios, lo cual hace que haya cierto descalce en sus monedas. Entonces, el VP menciona de que hay 3 impactos de este descalce, que está en los márgenes operativos y por ende en el cash flow, también en los márgenes no operacionales, es decir, en los cambios en las pérdidas por tipo de cambio y en las reservas de efectivo, puesto que como operan en varias monedas, están expuestos a que se deprecie o se aprecie la moneda, ¿no? Y finalmente menciona que lo que él busca es desarrollar hedge naturales, tratando de persuadir a sus proveedores para que puedan cambiar a la moneda local y así tengan menor exposición. Y ya en el caso que no se puedan desarrollar hedge naturales, recién considera la cobertura financiera o de derivados. Y eso es todo. Ok, ya, a ver, entonces, lo que tenemos acá son 2 enfoques distintos de cómo gestionar exposición a monedas, ¿no? De 2 empresas que también son muy distintas, pero igual como que igual parten de principios distintos, ¿no? Entonces, tienes a Amaggi, que su enfoque es el, llamémosle el super treasury hedger plus, y tenemos a la TAM,
que es, ¿qué será? El conservative approach, que lo que busca es básicamente tener un calce natural, ¿no? Entonces, Amai, la posición de Amai es cerremos todos los riesgos. Nuestra estructura de balance de ingresos, costos, tiene ciertas características que nos genera un descalce. Tenemos que identificarlos, tenemos que cubrirlos. Totalmente. Y además tenemos que ser tan eficientes como podamos en esa cobertura, y entonces han desarrollado todo un sistema automatizado para cubrirlo. Que está bien, ¿no? O sea, de por sí, una gestión de coberturas de monedas es complejo, porque es un mercado volátil, donde hay mucho flujo de información, los flujos que va teniendo la compañía van teniendo variaciones constantes, difícil proyectar. Entonces, si no tienes las herramientas apropiadas, puede ser realmente un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, buscar automatizarlo, buscar tener herramientas que lo faciliten es importante. Y es lo que una buena parte, no una buena parte, digamos, yo les diría que empresas grandes, con balances complejos, multinacionales, están direccionándose a ese approach, ¿no? Tal vez no tan sofisticado como ellos. Lo que están haciendo, lo más, digamos, los primeros pasos que se han dado en los últimos años ha sido centralizar tesorería, ¿no? Entonces tienes muchas empresas en LATAM que en vez de estar tomando decisiones en cada país y analizando el balance en cada país, simplemente operan en el país, pero la parte de manejo de liquidez y manejo de monedas y riesgo la centralizan en un hub, ¿no? Que típicamente está en Miami, porque digamos, geográficamente es un buen lugar para tener un hub que esté relativamente cercano a los países. Entonces, se centraliza ahí y de ahí se toman las decisiones en función a las exposiciones que se abren en las diferentes subsidiarias. Y de ahí ya la herramienta que usan es otra cosa, ¿no? Pero sí hay varias multinacionales que la forma sencilla de hacerlo de ellas es buscar cerrar algún tipo de cobertura, ¿no? Y lo que hace el 90% de las empresas en LATAM, las multinacionales que operan en LATAM, es usar forward, ¿no? Entonces no hay mucha complejidad. Y tienes un grupo pequeño que a veces usa algo de opciones, pero típicamente van más hacia los forwards, ¿no? Quizá en Brasil, México, hay algo más hay muchísimo más profundidad de los mercados de opciones, entonces ahí se usa tal vez un poco más de opcionalidad para cubrir flujo, pero en principio es mucho más forward. Entonces Amai se va por esa ruta. LATAM, por otro lado, dice, no me quiero complicar tanto teniendo derivados por todos lados, cubriendo, cerrando otros instrumentos financieros. Así que yo prefiero buscar cubrir naturalmente, ¿no? Y la forma de hacerlo es, dado que tengo costos en una moneda e ingresos en otra, viendo cómo manejo mis contratos, la moneda de mis contratos, de forma tal de que trate de cubrirlos tanto como pueda, y si ya queda algo, eso lo cubro con otros instrumentos. Ahora, ¿qué necesitas? Esta es pregunta, ¿no? ¿Qué necesita una empresa para poder implementar una estrategia como la de LATAM? Para poder, digamos, identificar los descalces, los contratos y ver de cambiar eso para alinearlos y tratar de cerrar todos sus descalces de monedas. ¿Cuándo es que se puede hacer? ¿En qué condiciones se puede hacer? ¿Y cuándo no? Cualquiera que se le ocurra alguna idea.
se me ocurre una idea, pero respecto con el trato que tiene con los proveedores, que decían que cerraban los contratos con sus proveedores en moneda nacional y si no aceptaban, cambiaban de proveedor. Entonces eso quiere decir que tiene que tener un fuerte poder de negociación sobre los proveedores. Se me ocurre eso por ese lado. De acuerdo, de acuerdo. O sea, ahí lo que estás haciendo es tratando de cambiar a tu favor ciertas condiciones de los contratos, ¿no? En este caso la moneda, que no es una condición menor necesariamente, porque ahí donde tú estás cerrando un riesgo al otro se lo estás abriendo probablemente. Entonces, sí tienes que tener cierto poder de negociación, la compañía tiene que tener cierta fuerza en su mercado, ¿no? ¿Qué más? Santiago, no de tener contrato con proveedores a largo plazo. A ver, explica esa mejor, Santiago, por favor. O sea, por lo que dijo, si deseas cambiar de proveedor, no puedes tener a largo plazo un contrato porque te limita. Sí, o sea, digamos, si es que el proveedor no quiere, ¿no? Y lo quieres cambiar, ahí tienes una limitación. De acuerdo, pero digamos, en principio lo que estás buscando es poder cambiarlo con el proveedor que lo tengas, ¿no? Idealmente, o sea, la idea no es tener que pedir y que te choteen y empezar a buscar proveedores, ¿no? Idealmente quisieras tener la suficiente fortaleza como para que tus mismos proveedores te acepten eso, ¿no? Fácil, tienes que tener también o sea, creo que los costos de una aerolínea van también de acuerdo, no sé qué tan ligados estén a los ingresos, o sea, fácil, ahorita que hay menos ingresos hay menos costos, o sea, no sé cuántos ingresos sean variables o fijos, pero en caso tengan muchos costos variables, fácil también depende bastante el hecho del porcentaje de costos variables que tengan, porque imagínate que los ingresos se caigan y tú ya has firmado o sea, tienes un forward o una opción de tipo de cambio, probablemente eso afecte, ¿no? O sea, el hecho de que ya no necesites ese tipo de cambio, porque creo que los forwards o sea, todos los derivados de tipo de cambio los toman en base a los ingresos proyectados. Entonces, si se caen tus ingresos proyectados, probablemente estés comprando, no sé, pues, más dólares, o estés comprando más, o sea, en base a la moneda que estés transando, estás comprando más de la que deberías, fácil, para pagar tus costos. De acuerdo, pero ahí te estás refiriendo entonces a la limitación que te pone tener contratos en forwards o derivados en el balance. Sí. O sea, asumo que los contratos o sea, de tipo de cambio, los derivados de tipo de cambio, para una aerolínea los sacan, o sea, los ejecutan o los tienen antes de que lleguen los ingresos. Entonces, imagínate que los ingresos se caen, tus costos variables van a ser menores y probablemente vas a llegar a comprar, no sé, pues si compras en reales, vas a comprar más reales de lo que deberías. Y dependiendo de cómo haya variado el tipo de cambio, también puedes perder, puede serte perjudicial. De acuerdo. Entonces, digamos, pero esa es una razón por la cual los derivados en ciertas circunstancias pueden no ser tan eficientes. O sea, preferible estar calzado naturalmente en monedas que estar calzado a través de derivados. Claro, o también, o sea, ahí también tienes que ver qué porcentaje de tus costos son los que cubres, o sea, a los que les haces hedge, porque no necesariamente es necesario hacerle al 100% de los costos. Puede ser que a los costos en monedas más variables les hagas hedge en mayor porcentaje y a los que o sea, los que tienen moneda más estable les hagas hedge, pero aún, no sé, pues a un 20% de tus costos o 15%, no a todos, porque puede ser más caro el hedge de lo que vayas a perder por una posible variación del tipo de cambio. De acuerdo. Está bien. O sea, esas son efectivamente limitaciones que tienes cuando gestionas a través de derivados, ¿no? Pero volviendo al punto de una estrategia de calce natural, ¿no? Entonces decíamos que para poder implementar eso como idealmente la TAM cree que se debe hacer,
por un lado, hay que tener cierto poder de negociación, ¿no? Tienes que tener cierta fortaleza en las relaciones comerciales que tengas. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de consideraciones? A ver, por ejemplo, hay mucho de práctica de la industria, ¿no? O sea, en qué monedas se transa en la industria típicamente, qué tan digamos, qué tan instaurado está un cierto tipo de formas de operar de los proveedores o de los clientes, que puede hacer que sea un poco más rígido o no buscar un cambio, ¿no? O sea, qué tanta apertura hay en ese lado. Entonces, pero una vez más, ahí el poder de la empresa también va a romper esas rigideces, si quieren, en algún caso, ¿no? Otra cosa que también impacta es realmente qué tanta apertura del mercado de cambios hay en aquel lugar donde quieres cambiar el contrato, ¿no? Porque si, por ejemplo, estás en algún país donde no hay tanta apertura del mercado de FX, no hay tanta facilidad para convertir una moneda a otra, pedir a un proveedor, a un cliente que cambie la moneda de su contrato, es más fregado, ¿no? Porque lo metes en una complejidad para que ellos, cuando hacen eso, tengan que gestionar la moneda, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo implementar coberturas naturales, pero yo sí les diría que donde se pueda y donde sea económicamente eficiente, obviamente, esa debería ser la ruta, ¿no? De alguna manera, uno tiende a identificar un descalce en el balance de monedas, de tasas, y inmediatamente se le viene a la cabeza un forward, un swap, algún tipo de cobertura, pero lo hablamos la clase anterior, ¿no? Uno, hay que primero entender realmente si existe un descalce, ¿no? No porque haya ingresos soles, deuda dólares, o descalce, corro a ver cómo cierro el riesgo, ¿no? Los ingresos podrían tener algún tipo de indexación a la moneda, tengo yo alguna capacidad de pagar, de trasladar la variación del tipo de cambio, qué tanto impacto tiene la variación del tipo de cambio en la inflación del país, y si es que sí lo tiene, mis precios de venta se ajustan por la inflación del país, y si es así, entonces de alguna manera estoy cubierto. Entonces, un montón de consideraciones por las cuales lo primero es realmente entender y dimensionar qué tipo de exposición se tiene, ¿no? Pero lo segundo es ver cuál es realmente la forma más eficiente de gestionar esa exposición, y no necesariamente va a ser cerrar un derivado, ¿no? O sea, la posición de LATAM es una posición válida, ¿no? Entonces, yo como lo planteé es ¿no? Una empresa que tenga todos sus activos e ingresos en una cierta moneda, llamémosle currency A, ¿no? Y dentro de sus pasivos encuentras de pronto que tienes una deuda en currency B, ¿no? Tienes unos 3 caminos por explorar, tal vez, ¿no? Entonces, el primero, simplemente es un hedge. Ok, ya, cubro la deuda, un swap, un forward o lo que fuera. Segundo, busco hacer una cobertura natural, ¿no? Si busco hacer una cobertura natural, lo voy a hacer por cualquiera de los dos lados, ¿no? Podría agarrar y decir, ok, de esta estructura de activos e ingresos,
lo que podría hacer es pasar, por ejemplo, cuentas por cobrar a la moneda B, ¿no? Pero también me puedo ir por el otro lado, ¿no? Me puedo ir por acá y lo que digo es renegocio el loan, ¿no? Entonces voy donde el banco y lo que hago es pedirle que me lo den, en el renegocio el loan para que esté en currency A, ¿no? Que suena bien obvio, pero no siempre se hace, ¿no? A veces los bancos tienen ciertas preferencias para extender préstamos en una moneda, básicamente por un tema de su propio balance, ¿no? Porque les es más sencillo fondear ese préstamo en una u otra moneda, que su ratio de descalce en monedas, el del banco, me refiero, está tirando más hacia una y otra, y entonces la tesorería busca incentivar que los préstamos se coloquen en cierta moneda. De pronto los pasivos del banco, los depósitos, por ejemplo, se incrementaron mucho en una moneda, entonces tienen facilidad para colocar esa, qué sé yo, hay varias cosas, pero no quiere decir que no puedan hacerlo en otra, ¿no? Entonces a veces los bancos van a presionar hacia una moneda, pero, digamos, si uno hace la contrapresión hacia otra, se puede hacer, ¿no? O en el camino cambiarla, y a veces eso es más eficiente que hacer la cobertura, ¿no? Obviamente ahí hay que hacer el análisis entre el costo de la cobertura versus el costo de la diferencia en tasas de una moneda versus otra. Pero esa es la otra, ¿no? Ese es buscar el hedge natural por uno u otro lado del balance. Y la otra podría ser simplemente, no se puede borrar, ¿no? Entonces digamos que yo tengo, para ponerlo fácil, ¿ya? Currency A son soles, ¿no? Y currency B son dólares, ¿no? Yo tengo, esta deuda son 200 millones, ¿ok? Otra cosa que podría es armar sintéticamente mi cobertura, ¿no? Acuérdense que lo que refleja o sea, detrás del pricing de un swap o de un forward está el costo de endeudarse en una moneda y activarse en otra, ¿no? Y la cobertura lo que refleja es ese diferencial de tasa, que se refleja si es un forward en el tipo de cambio, o si es un swap, siempre se va reflejando en los intereses que se pagan y reciben a través del tiempo, ¿no? Pero si ese es el caso, entonces yo tal vez lo que podría hacer acá es decir, ok, entonces, ¿por qué no agarro y voy donde el banco y le digo, préstame, asumamos que el tipo de cambio es igual a 3, ¿ya? Voy donde el banco y le digo, ok, préstame 600 millones de soles. ¿Okay? Inmediatamente invierto esos 600 millones de soles a dólares y entonces esta es una deuda 2, ¿no? Inmediatamente agarro esos 600 millones de soles y los pongo en un depósito, los convierto a dólares y los pongo en un depósito en dólares por 200 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Hasta antes de hacer eso, digamos que el tipo de cambio subía 10%, ¿no? ¿Cuál es el resultado de mi balance? Yo tenía que revalorizar mis 200 millones, ¿no? A 3.30 y por lo tanto tenía una pérdida de 20 millones, ¿no? Y esa es mi posición, ¿no? O sea, esa es la materialización de la exposición que tenía yo, porque lo que toca es trasladar las cuentas en otras monedas a la moneda funcional de la empresa, que en este caso son dólares. ¿Qué pasa ahora con la nueva estructura que le metí de deuda y depósito? Estos 600 millones de soles
¿qué tengo que hacer con ellos? Nada, ¿no? Están en soles, no hay ninguna revalorización por tipo de cambio. Pero estos 200 millones de dólares, ¿qué tengo que hacer? Revaluarlos, traducirlos a soles también, ¿no? Y cuando los traduzco a soles, ¿qué es lo que pasa? Gano 20 millones, ¿no? Entonces mis 20 millones de ganancia de acá van con los 20 millones de pérdida de acá, que es exactamente lo que pasaba con, lo que hubiera pasado con el, si hubiera hecho un forward, ¿no? Un swap o lo que fuera. ¿Se entiende ahí? ¿Alguno entendió ahí? ¿Eso quiere decir que nadie entendió? ¿O eso quiere decir que les da pena escribir? A ver, espérate, Andrés. Ahorita vamos ahí. Ahorita vamos ahí. ¿Cómo se perdieron si este gráfico está clarísimo? Ya, vamos a cambiarlo, ya que esto parece un cuadro surreal más que una explicación de finanzas. A ver, espérense, ¿ah? No sé qué hice. Es un toque que no sé qué hice. Ya. A ver. No sé, dime tú, Santiago. ¿Alguien que le quiere responder a Santiago si este era el caso de ahora o esto era la lectura? Sí, era la de IFS. No, es que la de hoy es la de IFS. Sí, ahorita lo que estoy haciendo es elaborar un poco sobre el artículo del FX en LATAM, que me parece importante extraer algunas cosas, ¿ok? Entonces, a ver, para repetir esto, ¿ya? Lo que decíamos es, yo tengo una estructura de balance, ¿no? Donde mis activos están en soles, mis ingresos, mis cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Y dentro de mis pasivos, que también están en soles, tengo algo que me está haciendo ruido, que es una deuda por 200 millones de dólares, ¿no? Entonces lo que decíamos es, a ver, ¿qué cosas podemos acá? La primera es revisar si realmente esta deuda me está generando un riesgo material, ¿no? Y ahí lo que veíamos es que realmente entender si mi estructura de activos, mis ingresos, están totalmente en soles o hay algún tipo de indexación o ajuste que se puede hacer, qué sé yo, de forma tal que me permite entender que no estoy realmente no tengo una exposición de ese tipo. Lo segundo, si es que efectivamente sí la tengo, es, ok, veamos a ver si podemos naturalmente cubrir esto, ¿no? Y buscar cubrir esto naturalmente tiene dos rutas. Uno, nos vamos por el lado de el activo, ¿no? Y lo que buscamos es ver de qué manera podemos renegociar ciertos contratos, ciertas cuentas por cobrar, de forma tal que me ayuden a calzar los flujos que tengo que pagar en dólares, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es irme por el lado del pasivo, de mi deuda en dólares, y es ir donde el banco y decirle, oye banco, quiero pasar esta deuda a soles, y el banco te va a decir, uy, qué bacán, te da un derivado, porque seguramente se gana mucha plata ahí. Pero lo primero que habría que explorar es no, lo que quisiera es simplemente hacer una cancelación de esta deuda y matarla con otra deuda en soles, ¿no? Y entonces ahí te podrá decir que no puede, o de repente te dice sí puedo en estas condiciones, y obviamente ahí hay que ver cuál es el costo que eso tiene. Comparándolo con qué,
comparándolo con una cobertura primero, ¿no? O sea, si ¿qué tasas implícitas tiene hacer una cobertura? Que la cobertura es la tercera, ¿no? La tercera es, ok, no se puede ni cambiar por el lado del activo, ni se puede cambiar por el lado pasivo, hagamos un swap, ¿no? Y paso esa deuda de dólares a soles y bueno, eso va a absorber el efecto que tengo por el tipo de cambio. La otra que les decía es, ¿qué pasa si a manera de cobertura lo que hago es, sin cancelar mi deuda, sin cambiar mis contratos del activo, sin nada, tomo una deuda 2 por 600 millones de soles, ¿no? E inmediatamente lo convierto a dólares. Y cuando lo convierto a dólares, inmediatamente abro un depósito a plazo. ¿A qué plazo? Exactamente al plazo de la deuda, ¿no? Por 200 millones de dólares. ¿Sí? Y entonces acá lo que yo les decía es, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube 10%? Por un lado, en esta deuda acá, yo tengo que revalorizarla al nuevo tipo de cambio y el diferencial que me va a salir son 20 millones de dólares, ¿no? O sea, voy a tener en soles el equivalente a 20 millones de dólares más de deuda, ¿no? Entonces, tengo una pérdida de 20 millones. Y esa es, como les decía, ¿no? la materialización del riesgo que tengo de tener ese descalce en el balance. Ahora, en esta otra estructura que estamos haciendo, o mejor dicho, si es que yo hago un swap, y convierto esta deuda sintéticamente a soles, lo que va a pasar es que el valor de mercado de mi swap, en el momento que eso sube 10%, debería subir 10% y por lo tanto gano 20 millones y estoy calzado, ¿no? Ese es el objetivo. Pero en esta otra estructura que les estoy planteando acá, lo que va a pasar, y es lo que estamos analizando, es lo siguiente. Primero, estos 600 millones de soles, ¿los tengo que revalorizar? No, porque están en soles, ¿no? Entonces acá no tengo ningún efecto, simplemente tengo la deuda en 600 millones de soles. Pero estos 200 millones de dólares que ahora son un activo, ya no son un pasivo, los revalorizo y ahora eso juega en mi favor, porque la cantidad en soles que representan esos 200 millones de dólares ahora es 10% mayor, ¿no? Entonces, tengo una ganancia de 20 millones que se va con la pérdida que tuve de 20 millones. Entonces, ¿hasta ahí cuadran? Ok, ya, entonces ahora vayamos a lo que dice Andrés. ¿Qué cosa dices, Andrés, tú? ¿Qué comer en esas transacciones? Ya, a ver, ¿qué significa que me coman? O sea, creo que estás asumiendo, o sea, creo que estás asumiendo ahí la paridad de FX y tasas de intereses, que podría hacer que esos 20 millones de hecho se cancelen. Pero, o sea, date cuenta que estás tomando tu deuda en soles, luego estás transformando esa deuda, le haces un activo y ese depósito a plazo puede que te pague intereses o no, pero, o sea, obviamente el calce debe ser bastante proporcional, pero no creo que llegue al 100% como lo haga el swap. Y ahí era mi pregunta, o sea, todos los costos de hacer el tipo de cambio, todo ese spread que pierdes, ¿será igual al del swap? O el swap como que va a tener en cuenta todos esos costos. Ya, es una muy buena observación. A ver, nada es tan fácil, ¿no? O sea, ahí suena perfecto, pero ahí
empezamos a profundizar y nos vamos a encontrar con algunas cosas. Lo primero es costo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Yo estoy tomando esta deuda a una cierta tasa, ¿no? En soles. Digamos que le estoy tomando, qué sé yo, a 5% en soles. Luego lo convierto a dólares. Lo segundo es a qué tipo de cambio lo convierto a dólares, ¿no? Digamos que lo convierto a 3, ¿no? O sea, al tipo de cambio de pago. Y después le digo al banco, oye, te deposito estos 200 millones de dólares, ¿cuánto me pagas? De arranque, por la diferencia entre tasas en soles y dólares, las tasas en dólares son menores, al menos ahora, y me van a pagar una tasa que está debajo del 5%, ¿no? Ahora, eso no son peras con peras, pero igual, seguro de repente me pagan una tasa de 2% en dólares. O de repente cero, como dice Andrés, lo que fuera. Pero no importa, o sea, al final, ¿con qué comparo este 5% y este 2%? Me toca compararlo con el diferencial de las tasas del swap, ¿no es cierto? Entonces, si el mercado de swap está transando el mercado de swap soles versus dólares, está transando para no ponerlo igual, en 4% dólares swapea contra 7% soles, ¿estoy bien o estoy mal? Mejor dicho, comparado contra hacer un swap, ¿estoy bien o estoy mal? En principio, estoy equivalente, ¿no? Porque el diferencial de tasas que yo me tengo que comer en el swap es 3%, que es el mismo diferencial de tasas que me como este 3%. Entonces, a partir de ahí, estoy igual, ¿no? Asumiendo que este tipo de cambio de 3 es un tipo de cambio de mercado justo, que también lo consideraría en mi conversión en el swap, debería estar ok. Entonces, para simplificar, a ver, lo primero es, si por ahí el mercado de swap tiene un diferencial menor, habría que ver qué tan menor, pero si es materialmente menor, tal vez no me convenga hacer esto. Pero para fines prácticos, asumamos que estoy equivalente o mejor que el mercado de swap. ¿Qué otra consideración puedo tener sobre esta estrategia de acá? ¿Qué otra limitante? ¿Qué otra complejidad fuera del precio que ya dije que no pasó nada? A ver, no te entiendo, Andrés. O sea, me refería más a la deuda en soles, de que como ahora estás tomando una deuda en soles, ahora también tienes que asesorarte sobre esa deuda, sobre esa tasa que has tomado en soles, ¿no? Que no es una tasa en dólares al final del día. O No, sea, no, esa tasa puede subir o bajar. pero partamos de que estoy tomándolo a una tasa justa en soles y depositándolo a una tasa justa en dólares que hace que esto sea equivalente a hacer un swap, ¿no? Pero ¿qué más hay? A ver, a todo esto, a diferencia del swap, ¿qué me está implicando esto en términos de balance? De mi uso de balance. Me estoy metiendo 600 palos de deuda al balance, ¿no? Que tiene un efecto en leverage o podría no tenerlo. Depende de cómo esté formulado mi covenant, ¿no? Si tengo covenants de otras deudas, y recuerden que hablamos de covenants hace un tiempo, ¿no? Entonces, típicamente una empresa, sumamos que esta es una empresa grande que tiene
una estructura de deuda relativamente grande, muy probablemente tenga otras deudas y probablemente tenga ciertos covenants, y el covenant por excelencia, el covenant clásico va a ser apalancamiento, ¿no? El ratio deuda a EBITDA. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo tenía un cierto ratio de deuda a EBITDA, de acá, plum, le estoy chantando 600 millones más, me va a malograr me va a malograr ese ratio, ¿no? Ahora, si hicieras esto, ¿qué es lo que tendrías que negociar probablemente? Que te dejen considerar no deuda, sino deuda neta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú realmente estás tomando 600 millones, pero lo estás manteniendo en liquidez, ¿no? No que te lo estés comiendo en otra cosa. Entonces, tengo 600 millones de deuda, sí, pero tengo los 200 millones que lo puedo pagar inmediatamente, ¿no? Entonces, eso, a ver, al menos desde un punto de vista teórico, me debería mantener mi ratio. Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque no es tan sencillo como que digas, ya te tomo la deuda y acá está, y acá dejo mis 200 millones, entonces no tengo riesgo. No, porque en teoría los 200 millones te lo puedes, o sea, los tienes ahorita, pero mañana los puedes usar en otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente tendrías que armar algún tipo de estructura de cuentas, que ese depósito sea intangible, ¿no? No tenga forma de moverlo a otro lado y simplemente esté respaldando esa deuda. Otra cosa es, incluso de esa forma, puedes tener otra consideración. Digamos que le pides al banco, a ver, vas a hacer shopping para hacer esta transacción, ¿no? Entonces resulta que el banco A es el que te da la mejor tasa en soles para este préstamo, 5%, ¿no? Y después vas a hacer shopping a ver qué banco te paga la mejor tasa para dólares. Y resulta que el banco B te paga 2%, esa es la mejor tasa. Es tan sencillo como que, ok, bacán, me voy con el banco A, cojo los 600 palos y voy dando al banco B y los deposito los 200 en dólares. ¿Por qué? Es bastante platita ya, y tiene que ver que sea bastante platita. Pero en términos de qué, no es lo mismo. No, yo sé, pero digamos que sí, me dan esa tasa. O sea, la mejor tasa, o sea, estoy asumiendo que yo fui a cotizar tasas y la mejor tasa para el préstamo me la dio el banco A 5% y la mejor tasa para el depósito me la dio el banco B a 2%. Entonces, ya tengo esas tasas. ¿Será tan simple como eso? Es la pregunta. Y de repente este es un poco, más o menos va por ahí, Andrés. Va a ser bien difícil que el banco A me suelte los 600 palos para yo simplemente darme la vuelta y ir al banco B, cambiarlos y poner los 200 millones, ¿no? Cuando tú pides un préstamo grande tienes que tener un uso de fondos, claro, y no es que este sea necesariamente un mal uso de fondo, porque estás armando una estrategia de cobertura, pero probablemente el banco A, si tú te va a poner todo el balance, te va a poner 600 millones y tú te vas a llevar la plata, te va a cobrar una tasa más cara, ¿no? O sea, difícilmente te cobraría una tasa competitiva por darte un préstamo tan grande que
que no va a tener ningún tipo de colateral y se va simplemente como liquidez a otro lado. Entonces, mi punto es, además que, ¿no?, dar un préstamo clean de 600 millones te consume un montón de capital en provisiones como banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el banco? Le puede, o sea, le pediste plata al banco para ponerlo en otro. Claro, entonces el banco está bien, el banco en teoría, si tienes tú la capacidad de repago, te lo puede dar. Pero el punto es puede ser una transacción grande que te requiera mucho uso de capital y lo que seguramente el banco te va a pedir es, oye, dame un colateral. Entonces tú miras, si le tienes que dar un colateral, ¿qué puede ser? Podría ser un activo fijo, una planta, un terreno, lo que fuera. Pero ya entras a ensuciar un poco la transacción y hacerla menos eficiente, ¿no? O sea, más compleja en términos documentarios y más riesgosa para ti como empresa, porque estás poniendo activos que preferirías no poner para implementar una estrategia de cobertura. Ahora, ¿cuál sería realmente el mejor colateral para dar en este préstamo? Y no tener que complicarte la vida con otras cosas. Si yo le doy 600 millones de soles a esta empresa, y esta empresa lo que va a hacer es convertirlos a dólares y guardarlos ahí, ¿cuál sería el mejor colateral que le podría pedir a cambio de los 600 millones? ¿Cuál es el mejor colateral? Eso. El mejor colateral que existe, ¿qué es? El cash, ¿no? Pero típicamente una empresa no te va a poner cash, pues, porque cuando tú pides un préstamo, cuando tú pides un préstamo, lo usas para gastarlo, ¿no? Para comprar algo, para pagarle a alguien. Entonces, es el único colateral que no puedes dar, ¿no? Y por eso es que hay otro tipo de colaterales. Pero acá lo estás usando justamente para guardarte la plata, solo que en otra moneda, ¿no? Entonces, en principio, sí podrías pedirle el mismo cash de colateral, solamente que en otra moneda, ¿no? Entonces, si es que le das el préstamo y le pides que el mismo cash, pero en otra moneda, lo mantengas tú, o por último, que se compren bonos del Tesoro americano en dólares y tú los custodias como banco, es el mejor colateral que podrías tener, ¿no? Entonces, tu requerimiento de provisiones de capital como banco para poder hacer ese préstamo de 600 millones de soles se hace mucho más chico, ¿no? Sí, o sea, pero es que no es suficiente, Andrés. O sea, simplemente decir que prometer, o sea, esa promesa tiene que ser contractual. Y implementar contractualmente esa promesa es básicamente ponerle un colateral, ¿no? Claro, pero ¿para qué lo securitizarías? O sea, sí, delete. Acá debería haber esa vaina de recuperar lo que pusiste, ¿no? De acuerdo. Bueno, el punto es que lo más fácil es efectivamente coger ese efectivo como colateral, ¿no? Entonces, si ese es el caso, si efectivamente puedo conseguir el préstamo bajo una estructura aceptable, donde yo pongo la misma plata como colateral y desde un punto de vista de balance, esto me ayuda a calzarlo. El otro punto a resolver, el otro punto que queda es básicamente el que decíamos hace un rato, ¿no? ¿Cómo afecta esto al apalancamiento de la empresa, ¿no? O sea, porque lo que van a ver, uno, digamos, tus estados financieros van a salir con 600 palos de deuda de un momento a otro y se va a ver rápido. Y dos, cuando computes el apalancamiento, vas a tener un mayor ratio de leverage que podría molestarte en relación a otros
a otros préstamos. Pero lo que podrías hacer es renegociar los otros préstamos o renegociar la cláusula, el covenant, de forma tal que no te pidan deuda entre EBITDA, sino deuda neta, ¿no? O sea, la deuda descontando el cash que tengas en el balance. Y entonces, en principio ahí podría resultar, ¿no? Pero no deja de ser algo no convencional, algo que asusta un poco, ¿no? Tener que lanzarte a tomar una deuda tan grande, armarla de esta forma, con colateral en efectivo en la misma tasa, el banco teniendo que aprobar un préstamo tan grande, etcétera. No es usual, pero no quita que no pueda ser efectivo, ¿no? Entonces, el punto al final donde voy con todo esto, y sí me interesaba tomarme un tiempo en esto, es decirles que hay varias formas de calzar riesgos, ¿no? de cubrir exposiciones. Típicamente la que se viene a la cabeza, la más obvia, puede ser algún derivado, un forward, un swap, pero hay varias etapas que se pueden pensar y procesar antes de llegar a eso. Y no es que tenga nada de malo tener un derivado, simplemente que si lo puedes hacer de otra manera, bajo tus cuentas tradicionales, ¿no? O sea, sin meterle más cuentas al balance, por más que sea una cuenta contingente, es más sencillo, ¿no? Es más sencillo contablemente, es más sencillo operativamente, es más sencillo contractualmente, etcétera, 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 ¿no? Solo que se hace, a veces uno da por sentado que, bueno, me están ofreciendo la deuda en esto, en esta moneda, y no tengo capacidad de hacerlo, o mis contratos han estado así toda la vida, mis clientes me han pagado en soles, toda la vida mis proveedores les he pagado en dólares, y así tiene que seguir siendo, pero no, o sea, esa no es una mentalidad muy eficiente, ¿no? No es una buena mentalidad para un CFO, ¿no? Deberías más bien tener una mentalidad de ver qué cosas se pueden cambiar para optimizar, y si puedo tener menos complejidad en el balance, bacán, ¿no? Si es que no la puedo y soy como el tipo de Amai que quiero hacer mi supertesorería y tener todo procesado automático, bueno, también funciona, ¿no? Pero si es que puedes hacerlo de una manera más simple, ¿por qué no? Bueno, vamos a la siguiente. ¿A quién le toca? ¿Estuvo claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, asumo que no. ¿Quién hace escenario planning esta? Yo, profe, con Ale. A ver, dale, Marcelo. Pero, profe, teníamos un PPT y no sé si lo podría publicar en... ¿Cómo hago? ¿Se lo pasé por WhatsApp o Yo cómo quiere que se lo pase? ¿Cómo? ¿Yo lo tengo que cargar o tú lo cargas? Yo ahí ya salí. ¿Tú puedes ponerlo o no? ¿Y cómo le doy permiso Dice, al hacer? tengo que ser presentador o moderador, dice. Ya, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? O sea, yo pensaba que mejor le paso por... Le paso el PPT y... Espérate, vamos a ver, acá, ya, acá, algo estoy viendo acá, espérate un toque, ¿ah? No, ya te fuiste. Ahí estás, como presentador. Ya, bacán. Ya. Yo no lo hice, ¿quién lo hizo, ah? Alex, seguro. ¿Alex está o no? No, no está. Bueno, ya, en fin. El profe está cargando.
Ya, listo. Ujú. Ya, ya, profe. Entonces, el caso que nos tocó es de Financial Scenario Planning Tailored for Rapid Change en el contexto del COVID-19. Entonces, el primer caso que toma el artículo es adaptar escenarios a contextos y desafíos específicos. Marcelo, ¿puedes pasar al otro slide? Ya. Entonces, el ¿Qué es, artículo qué es ese sonidito, qué es ese sonidito que hay detrás? ¿Ah? ¿se escucha? No, no, no. Sí, no sé qué cosa rara. ¿Están juntos o están en lugares separados? No se puede salir de la casa, ojo. Ya, el artículo da una guía para el análisis de escenarios adaptados a incertidumbres extremas, como es el caso del COVID-19, cómo monitorearlos y adaptarlos a condiciones ambientales. Entonces, primero, ¿qué es un escenario efectivo? Es un caso detallado que sea adaptable a los cambios y muestre cómo el entorno podría evolucionar con el tiempo. Bajo el contexto del COVID, se debe tener en cuenta el alto alcance y el alto grado de incertidumbre que conlleva. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta los riesgos y oportunidades hasta las que sean menos probables, como por ejemplo un conflicto mundial o la eliminación de ciertos tipos de negocio debido a las nuevas preferencias de los consumidores, o por ejemplo también el tiempo de cuánto va a durar la pandemia, ya sean 18 meses o 48 meses, por ejemplo. Entonces, la finalidad es planificar y evaluar escenarios para que se puedan medir los riesgos y probabilidades de los impactos de manera que los líderes puedan tomar decisiones con certeza que influyan en sus resultados. Ahora, en el siguiente slide, vamos a ver cómo garantizar que los escenarios evalúen el impacto de las decisiones financieras y operativas que se han tomado. Primero, se debe apuntar a 4 escenarios. Este paso sugiere que no se deben establecer escenarios en gran cantidad, como tampoco se deben estancar solamente en los 3 de siempre, ya que se puede perder el enfoque en alguna de ellas. Después, se debe utilizar periodos de tiempo flexibles, es decir, se debe proyectar a corto, mediano y largo plazo. Se debe comprender las implicancias y las opciones en cada plazo para poder adaptarse de manera rápida y significativa. Luego, no apuntar a la perfección, pues se puede caer en la improductividad. En este caso, Marcelo y yo lo relacionamos con lo que en consultoría se conoce como la regla 80-20, que es que el 80% de tus resultados puede venir solamente del 20% del esfuerzo. O sea, es un caso ya más extremo, pero más o menos por ahí va la idea que entendimos sobre este punto. Luego, usar wargaming, que serían los juegos de guerra. Esto está relacionado con el primer punto de los 4 escenarios, ya que bajo condiciones de wargaming se deben comprender qué riesgos y oportunidades se pueden priorizar al asignar las probabilidades. El wargaming es una situación realista del tipo de entorno que el mercado está enfrentando ahorita. Bajo esto se deben tomar decisiones en un escenario futuro donde estás bajo presión, no hay información completa y las reacciones son inciertas sobre tus competidores. Y por último, se debe reasignar las probabilidades del escenario. Esto quiere decir que a medida que cambian las circunstancias y existan nuevos eventos durante la pandemia, se tiene que poner a prueba la flexibilidad y capacidad de rebalancear la probabilidad de ocurrencia de tus escenarios. Esto lo va a explicar Marcelo ahorita. Ok. Si estás hablando, no se te escucha, Marcelo. ¿Ya acabaste tu galleta? Ah, perdón, estaba apagado el audio. Ya, como decía, en el artículo después sale definir y monitorear indicadores tempranos. En otras palabras, como dice en el PPT, es comprender los primeros signos de los grandes cambios. ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha bien ya. Gracias Ah, por ya. terminar la galleta, porque ya no se escucha esa otra cosa. No, yo no estaba comiendo nada, había cortado mi audio. No, ya sé, es broma, es broma. Ya, bueno, como sale ahí también dos, identificar cuál tiene la mayor probabilidad de hacerse realidad y finalmente tomar decisiones apropiadas anticipadamente. Pero además en el texto sale que toman factores que son no habituales como fuentes de noticias, comunicados de agencias reguladoras y gubernamentales, datos de mercados económicos y financieros, redes sociales. Entonces, hasta este punto de acá, indagando, hemos encontrado
otro artículo donde ponen un caso, donde entrevistaron al CFO, donde explica más o menos que hasta ahora lo que hemos hecho, ¿no? Lo que estamos hablando. Que, por ejemplo, en el caso de Deloitte, se detectó el potencial de una recesión económica en el otoño de 2006. Entonces, comenzaron a desarrollar estrategias en caso de una recesión. Y gracias a esto, al final, en el año 2009, todavía cuando la economía se estaba recuperando, lograron hacer una adquisición y de esta manera lograron, digamos, ofrecieron unos resultados financieros sólidos. Pero también queremos saber cómo fue que identificaron esta recesión. No solamente planificando escenarios, sino también esto fue sustentado, o mejor dicho, tuvo un peso mediante modelos econométricos que fue desarrollado por el área de finanzas en colaboración con economistas. Bueno, después de esto, el artículo concluye hablando del reforecast continuo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como sale acá, es la predicción efectiva de COVID-19, que incluye la reestructuración con alta frecuencia, nueva información que puede ser un nuevo driver en el modelo predictivo, y finalmente que se determinará que también se adapta a las condiciones inciertas, ¿no? Y se posiciona para perforar en la economía post-COVID. Y bueno, finalmente el texto incluye un ejemplo donde, por ejemplo, digamos, ahorita el presidente decide bajar, digamos, las restricciones, entonces la sociedad empieza a salir nuevamente, pero ¿qué pasa? Puede ser que se infecte, entonces puede provocar que la recuperación sea en una forma V y tal vez en otro escenario se muestre que la recuperación es una forma W. Entonces, eso es lo que habla más el texto. Y finalmente, para concluir, que al final esto también lo mencionó el CFO, que finalmente al final de la clase vamos a subir el artículo a Slack, que dice, la planificación de escenarios le permite pensar de manera más estratégica, considerar las acciones que tomaría en diversas circunstancias y las consecuencias de estas acciones, lo cual es crítico en un entorno empresarial incierto. Y ya, eso es todo lo que sale en el artículo y lo que hemos podido indagar. De acuerdo, gracias Marcelo, gracias Alejandro, está buena la presentación. A ver, el artículo me pareció bien interesante, a la vez sencillo y obviamente súper actual para la coyuntura, ¿no? Y, y al final lo que uno rescata es básicamente, a ver, comparando a circunstancias normales, ¿no? Donde típicamente construyes tus escenarios como un escenario estable, un escenario de aceleración económica y un escenario de malo, de caída. Acá tienes mucho más incertidumbre, ya de arranque cuando te empiezan a hablar de wargames, ¿no? Ya le estás incorporando un elemento medio siniestro al contexto y efectivamente es así, ¿no? Entonces tienes mucho de data, mucho de variación de información, mucho de actualización de información rápido y por lo tanto tienes que estar, lo que ponen ahí Marcelo y Alejandra, ¿no? El reforcasteando todo el rato. Entonces, hay mucha transformación en el planeamiento de las empresas y lo otro es que, claro, en un contexto así, no puedes tener tu modelito lindo que te funciona todo al detalle y tomar decisiones muy exactas en base a eso. Acá son big numbers en varias cosas, ¿no? Y también tener la capacidad de incorporar outliers, ¿no? Cosas raras, porque lo raro ahora ya no es tan raro. Yo tomo unas notas acá de eso. Si se lo pongo así, no, malazo, ¿no? Espérense, de repente si le tomo una foto. Si le tomo una foto así. Entonces, agarro la foto. Boom.
Ah, no, qué burro. La mando acá. Un toque, ¿ah? Ya, y entonces lo que hago es acá, les comparto la pantalla. A ver, ya. Ya, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Ya, entonces, no, simplemente a ver, yo tomo unas notas como conclusiones. em, A ver, en una coyuntura como esta, ¿cómo es tu planificación? ¿Cómo planificas financieramente? ¿Cómo predices financieramente? Primero, tu planificación va a ser mucho más estratégica, ¿no? Vas a tener que usar más otro tipo de escenario, vas a tener que hacer metodologías tipo... ¿Qué pasó? ¿No entienden la letra? La letra es clarísima, ya. Bueno, a ver, lo primero dice, more strategic, wargame, ¿no? O sea, más... eh, es más simular escenarios y proyectar qué harían diferentes participantes dentro de tu esquema de negocio, tú, tus clientes, la competencia, e ir moviendo las fichas para saber en qué escenario, qué pasa en cada escenario con ellos, ¿no? Segundo, está mucho más basado en probabilidades, ¿no? Si bien los escenarios tradicionales, uno le asigna ciertas probabilidades, no necesariamente explícita, acá sí entras a un mundo más por la incertidumbre, un mundo más de lanzar probabilidades y tratar de ver qué cosa puede pasar en un caso o en otro. Tienes más outliers y tienes que aceptar que existen esos outliers y actuar en función a los outliers que existen. Necesitas leer mucho más señales, ¿no? Ya no toda la data está procesada y claramente mostrada en algún sistema, en un medio de información. Hay que leer señales del mercado, de los clientes, competencias. Van a ser modelos menos perfectos, pero bueno, es la situación, ¿no? Y mucho más iterativos, ¿no? Van a ir cambiando en función a la nueva información, a la nueva data que se va generando y que se va generando de manera más acelerada, más rápida. Entonces, eso es lo que yo recojo de la lectura, que me pareció bien interesante. Así que bueno, ya les leí eso, así que después si quieren entren a la grabación. Y entonces, bueno, ¿alguno comentario sobre la lectura? No. Bueno, a ver, conversemos rápido sobre una de las cosas que quiero que implementemos para la segunda mitad y que están orientadas a... ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Que están orientadas a mejorar el curso, a mejorar la experiencia del curso y ayudarlos a que
y ayudarlos a que refuercen los conceptos y mejoren las notas. ¿Ok? Entonces, una vez más, que se los dije como 20 veces ya, yo sí creo que esta coyuntura nos pone en una situación más difícil a todos, y algunos más que otros, y habrán algunos que tienen mucho más dificultades para estar llevando las clases, algunos que les estará afectando más todo esto en lo personal, emocional, qué sé yo. Entonces, lo que me toca a mí es ver cómo encuentro un balance entre hacer un curso que tenga el contenido que debe tener, que tenga la rigurosidad que debe tener, que tenga la misma estructura que siempre tiene, pero a la vez incorporar cierta sensibilidad a que estamos en una situación súper compleja, ¿no? No es que hubo un terremoto hace 2 semanas y bueno, por ahí nos asustamos o a alguno le pasó algo. Es un evento de 1 en 100 años. Entonces, alguien podría decir, pucha, sí, pues uno tiene siempre van a pasar ciertas cosas y bueno, mala suerte, pues, ¿no? Algunos les irán mal, peor, pero bueno, así es la vida. De acuerdo, pero de acá, una vez más, no es el típico escenario negativo que uno u otro puede tener, es una cosa realmente inusual para todos, ¿no? En fin, entonces, acá cosas que quiero que hagamos en la segunda mitad del ciclo. ¿Ok? Esta maldita pantalla, un ratito, ¿ya? Ya, bueno. Ya, a ver, entonces algunas cosas. La calificada dijimos que la movíamos y ya creo que ya se pusieron de acuerdo. ¿No, Magali? ¿Ya se pusieron de acuerdo? Magali, ¿estás ahí o te fuiste? Ya se pusieron de acuerdo. Ya. Después, la nota de engagement. Ya les publiqué la nota de engagement. ¿Ok? Y entonces lo que quiero hacer, y ahorita la verdad me da flojera explicar una estructura de puts y no pins, pero lo que les voy a decir se podría reflejar en esa estructura, pero básicamente aquellos que tienen mucha nota hasta en la primera mitad, lo que les voy a decir es, esa su nota la tienen protegida, si quieren, por la segunda mitad del ciclo. ¿Ok? A menos que su nota de la segunda mitad del ciclo sea muy mala. Entonces, algo así, miren, a ver, ¿ya? Alguien tuvo 18. Edwin, ¿se colgó tu máquina? ¿Quieres que repita toda la clase o qué? ¿Desde dónde quieres que repita? Santiago dice, no participamos por nota, participamos por pasión a las finanzas y a la diversificación de riesgo. Claro, lo que estoy buscando es una forma de que no escribas tanto tú, entonces pensé que era una buena. No, mentiras, a ver, ya. Lo que estoy buscando, es, por un lado, premiar a los que han estado teniendo un buen nivel de engagement al comienzo. Es que no he dicho la iniciativa completa, distraen ustedes. A ver, ya. Los que han tenido más nota, mantienen su nota. A menos que simplemente se queden callados o no entren a la clase en toda la segunda mitad del ciclo. Entonces, si pasa eso, no sean vivazos, les pongo la nota de la segunda mitad del ciclo. ¿Ok? Entonces, a ver, se sacaron 18 y en la segunda mitad del ciclo se sacan 0,8, entonces, pucha, les pongo 0,8 por todo. ¿Ok? Pero se sacan 18 y en la segunda mitad del ciclo
se sacan 14, entonces se queda con el 18 como nota final. ¿Ok? Si no entendieron, de ahí ponen la repetición, ya para no perder más tiempo. Y los que no tan buena nota tienen la posibilidad de subir la nota en esta mitad del ciclo, ¿ok? Y si la suben más de y si la suben más de 40%, entonces les pongo la nota de esta segunda mitad del ciclo. ¿Ok? Si no entendieron, vean la repetición. Me aflojera repetirlo. Y ni siquiera lo he cuadrado bien en la cabeza. ¿Ok? Ya. Eso respecto esos son como put, knock-in, knockout, ¿no? Si alguien quiere formularlo eso como knock-in, knockout, le doy un punto extra. Ya. Tercero, implementación de exposiciones voluntarias sobre temas de su interés. Si alguien tiene un tema que le parezca bacán y que leyó y que le guste, pues puede decir, oye, profe, ¿puedo exponer sobre ese tema 10 minutos en la próxima clase? Y lo pone bacán. ¿Ok? Tiene que tener algo de gestión de riesgos, pero no tiene que ser riesgos financieros. Puede ser de cualquier cosa, siempre que puedas ser que tenga algo de riesgo, pues si no vamos a estar desviándonos demasiado. Hay dos trabajos opcionales que pueden tener para ganar puntos adicionales en el case study. ¿Ok? Uno se llama el hedge del amor y uno se llama el hedge de la extinción humana. El hedge del amor es cómo te cubres en una relación. Empiezas una relación con algún chico o con alguna chica y una relación tiene riesgos, ¿no? Tiene una serie de eventos, tú estás apostando a ciertas cosas, estás invirtiendo. Sí, si está en los tiempos del COVID, más difícil todavía. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo generas un framework, un marco de análisis para identificar cuáles son esos riesgos y cómo gestionarlos? ¿Ok? Eso es. Más específico de eso, que eso no voy a hacer porque no sé, simplemente piénsenlo a partir de ahí. Ya les he dicho, vuelen con los supuestos que quieran. Y el hedge de la extinción humana, lo que quiero que piensen es que se dé un evento relacionado a este COVID, haya una mutación del virus o algo por el estilo, que haya, no una inminente, pero casi inminente extinción en algún tiempo. ¿Ok? Y entonces ahí hay que hacer muchos supuestos, ¿no? En qué tiempo, cómo va a pasar, qué va a hacer. Y obviamente, bueno, más riesgo que eso no existe porque vas a morir, ¿no? Pero bajo ciertos supuestos, ¿qué riesgo te genera eso? Y cómo lo cubres. ¿Ok? Quinto, escoge tu pregunta. Son los dos por un punto, todo o nada, un punto cada uno. Esto es voluntario. El que quiere hacer uno, escoge uno. Y si lo tienen que hacer en una página y media a lo más, y pueden tener 2 puntos adicionales en el case study. ¿Ok? Y lo pueden hacer, pucha. ¿Para cuándo lo pueden hacer? Después que Magali les diga para cuándo puede ser. Punto 5. Escoge tu pregunta. Para hacerlo también democrático, les voy a dejar que ustedes puedan decir una pregunta que valga 2 puntos para el final. Estoy pensando si cada uno, cada uno no. No sé si cada uno pone su pregunta o entre todos acuerdan una pregunta o algo así. Magali, tú también, a ver, mira cómo ordenas esa cosa para ver que sea algo justo. Obviamente, si la pregunta es ¿cuánto es 10 más 10? Lo jalo a todos, ¿no? Entonces, ahí sean inteligentes para ver qué pregunta ponen. Venta de opciones, el mejor equipo del Perú que sea la pregunta y ya corrige según su criterio.
Hablando de jalar a todos, Nicolás. Eso es casi como 10 más 10. Alianza, ¿no? Bueno, a ver. Profe, eso no vale. A mí me hicieron esa pregunta ¿cómo se llama? En riesgo crediticio y me jalaron. Es que no sé, pues, ¿respondiste la U de repente o qué? Claro, pues, profe, puse a mi criterio y creo que a criterio de cualquier persona con criterio, Universidad era el club más ganador del fútbol peruano. O sea, ¿me parece o me acabas de decir que no tengo criterio? ¿Tengo que retroceder la grabación o No qué? sé, profe, cada quien saca sus propias conclusiones. Y cada quien asume sus consecuencias. Bueno, ya, vamos a la siguiente. Sí, Sebastián, no me lo tienes que decir. Ya, venta de opciones sobre minutos extras en el final. Vamos a hacer sí, ya sé que es una broma, ya, tranqui. Vamos a hacer ahí me contaban que habían algunos cursos de profesores que te bajaban puntos porque te demorabas, una así en los exámenes, ¿no? Yo no quise hacer eso para no meterle más presión a la cosa, pero voy a pensar en un esquema donde sea un poquito más... ¿Está permitido qué, Nicolás? Yo creo que sí. Estoy casi seguro que sí. Ahora hay un chat contado abierto y en ese chat está el decano y el jefe de la facultad y conta abiertamente, así que creo que está prohibido. Pero igual, no me parece muy original hacerlo así. Entonces, vamos a pensar si podemos crear un mercado de minutos y de puntos. Eso ya lo veo después. Y después, el mejor de todos, la mejor iniciativa es el lanzamiento del programa Rubén y yo. Y ese programa consiste en que, a sugerencia de Santiago, y por eso se llama a Santiago, voy a poner 2 bloques de tiempo durante la semana para que los que quieran conversar conmigo, conversan conmigo. Lo voy a hacer en esta app que decía Santiago Calendly. Y ahí está, es simplemente tiempo para ustedes. ¿Ok? Así que ya, con todo eso, la app se llama Calendly, pero ni siquiera sé si ustedes necesitan tener la app, solamente yo se los mando por la app. No es cierto, ¿ves? Yo les mando un link, exacto. ¿Ok? Y eso también es voluntario, el que quiere, el que no quiere, no entra. Entonces, con todo esto, díganme si no estoy dándole las mayores facilidades, mejorando la experiencia del curso, innovando, qué sé yo. Así que espero que los ponga contentos, que los motive y que haga que esta segunda mitad sea muy buena. Gracias. Y Roy con sus casos para practicar. Ya, ya, unos casos para practicar. Ya, les voy a ver cómo hago casos para practicar. A ver, ¿qué más me dice Magali y Rubén? Me preguntan de qué pueden hablar conmigo. Pueden hablar conmigo de lo que quieran. Es absolutamente libre el tema. Ahí les voy a mandar el link y ahí he puesto de qué pueden hablar de qué pueden hablar conmigo. Sebastián va a completar la encuesta por esto, ok, gracias. Solo del curso, no solo del curso, qué aburrido, ¿no? Hasta que ya me olvidé que era hincha de ese equipo, ya, ok. Ya, listo. Espérense un toque. Y
Listo. Ahí está la encuesta. Cuando salgan, la completan, por favor.